encontramos en el Museo de las Cortes de Cádiz, concretamente en la llamada Sala de la Maqueta, que es la pieza principal del museo y de la que luego hablaremos. Este Museo de las Cortes de Cádiz realmente tiene el nombre oficial completo de Museo Iconográfico e Histórico de las Cortes y Sitio de Cádiz. Se creó el museo en el centenario de la Constitución de Cádiz de 1812, por lo tanto el museo se hace en 1912. Y actualmente pues, es un museo que acaba de cumplir ya con el Bicentenario de las Cortes pues también sus 100 años como museo. Está orientado fundamentalmente a los acontecimientos de aquella época, del Cádiz que estaba asediado, que se convirtió prácticamente en España, la única España libre frente a las tropas francesas de Napoleón. Y dentro pues se reunieron las Cortes, las famosas Cortes de Cádiz, generales y extraordinarias, constituyentes, que primero están en la isla de León, hoy ciudad de San Fernando, y luego pasan aquí a Cádiz, al inmediato oratorio de San Felipe Neri, y que dieron luz a la famosa Constitución, como digo, de Cádiz, de 1812. A eso está dedicado el centro, con unos antecedentes, el Gran Cádiz del siglo XVIII, del comercio americano, que ahora vamos a ver reflejado en el modelo, y luego también con unas consecuencias, como serán la realmente puesta en vigor, en funcionamiento de la Constitución de Cádiz en los 3 años conocidos como el trienio liberal o constitucional, de 1820 a 1823. La ciudad la vemos fundamentalmente reflejada en esta gran pieza que tienen delante de ustedes, que realmente nosotros le llamamos la maqueta de Cádiz popularmente. Es un modelo topográfico, en tiempo se le llamaba un modelo de bulto, es decir, un plano en relieve que representa la ciudad a comienzos del último cuarto del siglo XVIII. Pero lo interesante no es solo que la represente entonces, sino que es que está hecho entonces, originalmente, entre julio de 1777 y marzo del 79. Se realiza este modelo en Cádiz, se comienza en el pabellón de ingenieros y delante en el baluarte de Candelaria, que pertenecía también a la misma sección militar. Y el trabajo está realizado por un equipo que al final sabemos que está formado por más de 40 personas, comandado por Alfonso Jiménez, que era un teniente coronel de infantería e ingeniero de Su Majestad Carlos III. Se encarga, a través del conde de Ricla, por el propio rey, como una forma de tener una representación exacta de la ciudad de Cádiz como plaza fuerte, no como ciudad, sino por el hecho de ser una importante plaza fuerte, que se realiza en este primitivo gabinete topográfico del siglo XVIII, de la época de Carlos III, luego habrá otro del XIX en época de Fernando VII, que hará también un modelo de Madrid, que hoy existe allí, expuesto en el Museo Municipal también, de la capital. Y entonces, pero como digo, este es el del proyecto primitivo. El control además lo llevará también Sabatini y su grupo de constructores que están interviniendo en la reconstrucción del palacio, haciendo el nuevo Palacio Real Borbónico al haberse quemado el primitivo de los Austrias. Se hará el modelo, como digo, en Cádiz y después desmontado se llevará a la capital de España y allí se instalará en el llamado Salón de Reinos, el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, que es lo que hasta hace poco ha sido Museo del Ejército, el salón principal del Museo del Ejército. Realmente se hacen este tipo de modelos porque ya desde antiguo decían los monarcas que ellos preferían los modelos de bulto a las trazas, es decir, a los planos de los arquitectos militares, de los ingenieros militares, que no entendían muy bien y sin embargo así se veía, está representado perfectamente tanto en planimetría como en altimetría, a una escala grande, convirtiendo a las nuestras actuales sería aproximadamente 1,250, es un tablero como de 12 por 6 metros, para quien no esté aquí se haga cargo, se haga idea, y entonces representa fielmente la ciudad de la época como es lógico, muy fielmente. De hecho trajeron hasta una cámara oscura para hacer los alzados, se les rompió por el camino, compran otro en Cádiz. Hoy sabemos mucho de la maqueta porque hemos encontrado mucha documentación en el Archivo General de Simancas en Valladolid y también, curiosamente, por el control de Sabatini en el Palacio, el propio archivo del Palacio Real de Madrid. Aparte de eso, ellos van levantando, topografiando en las plantas, por lo tanto se hizo con muchísima exactitud. Si acaso algunos errores planimétricos que plantea hoy día o que presenta hoy día son debidos a reconstrucciones posteriores y sobre todo a la instalación de la maqueta en esta sala. Esta sala del museo era la sala de reuniones de la Academia Hispanoamericana que lo gestionaba ante la guerra civil española, donde hay un arco en la pared, antes estaba el cuadro grande de la promulgación de la Constitución, que ahora tienen en esa zona, y aquí se reunían los académicos. Pero en un momento dado, cuando ya la Academia no llevaba al museo, pasaba guerra civil, etcétera, pues se pensó montar aquí la maqueta que se hallaba desmontada en el centro.
Y entonces, claro, eso para entrar en esta sala, que era la única en Cádiz que podía albergarlo, con luz suficiente, sin columnas intermedias, etcétera, hubo que forzar la maqueta para que entrara, causando algunas deformaciones que son claramente modernas, no atribuibles a la época. En la época se hizo con gran detalle, son 300 y pico piezas que se desmontan, algunas de ellas tienen muchos detalles interiores, chimeneas, escaleras de caracol, puertas, interiores, suelos, hasta los aljibes. También tenemos que destacar la calidad, porque está sobre una base de pino, pero luego está el cedro tallado que representa el mar, con una capa de plata por encima que ahora hemos restaurado también, porque estaba conservada la antigua pero muy deteriorada, entonces se ha vuelto a reintegrar de nuevo. Y luego el caserío está hecho con maderas nobles, fundamentalmente con unas maderas parece que de los laterales de las fincas con fresno, parece que con haya, y desde luego la bicromía obtenida en los techos por caoba americana. Luego detalles, parece que en maderas tintadas, en ébano, detalles en marfil, detalles en hueso, detalles en plata, detalles en seda. Como ven ustedes, con gran calidad. Y lo que vemos pues, es la gran ciudad de fines del 18, que se ha convertido en cabecera del comercio de India ya a fines del 17, como se veía en la vista Aramburu, que está abajo de este mismo museo. Y ahora ya a fines del 18, pues ya hace tiempo que es la cabecera del comercio de India, puesto que desde fines del 17 lo era, digamos, de facto, de hecho, y desde 1717 de jure, de derecho, de cuando se trasladan los mecanismos, casa de contratación, consulado, etcétera, de Sevilla a Cádiz. Y se ha ido dotando progresivamente de una coraza que la defendiera frente a los ataques de nuestros proverbiales y antiguos enemigos, ingleses aliados con holandeses, etcétera, que atacaban frecuentemente la ciudad y que lograron destruirla en el verano de 1596. Y ya esta coraza con la que se va cubriendo la ciudad durante todo el siglo XVII y todo el siglo XVIII es lo que hace que no cayera de nuevo la ciudad, que no fuera de nuevo destruida, incendiada como había sido antes. Se van haciendo progresivamente todas las murallas, la última es la de aquí, la de Mediodía, que se llama el Campo del Sur, o antiguamente Banda del Vendaval, que esa es más una muralla contra el mar que contra los enemigos, porque ahí había un acantilado, como decían los antiguos, que tan a peña tajada que aquello bastaba. Las principales fortificaciones se desarrollan en la zona de lo que se llama la Puerta de Tierra. ¿Por qué se llama la Puerta de Tierra? Pues porque es la única que da tierra, porque en Cádiz todas las puertas dan al mar, el resto. Unas se llaman, de hecho, por antonomasia, las puertas del mar, la puerta de Sevilla, la puerta de la Caleta, etc. Y sin embargo hay una puerta de tierra. Claro, ese es el sitio peligroso por donde el enemigo puede entrar más fácilmente. Entonces, por eso se hace ese gran sistema de fortificación que aquí tenemos representado, que es el segundo sistema del mariscal de Vauban que fortificaba para Luis XIV en Francia en el siglo XVII, que aquí en el XVIII le adapta un gran ingeniero que fue Ignacio Sala, que luego irá de gobernador y fortificará en Cartagena de Indias y en otros sitios. Todo esto, lamentablemente, hoy día se tiró esta zona desde el año 30 y hasta el año 50, quedando solamente el lienzo más antiguo de la Puerta de Tierra conservado. Sin embargo, aquí tenemos todo representado, lo que se llamaba la zona de los glacis de defensa delante de las fortificaciones, bajo los cuales además se encuentran las llamadas en Cádiz cuevas de Mariamoco, que son ni más ni menos que las contraminas de defensa contra las minas de ataque que pudiera hacer el enemigo. Y la muralla que cerraba el puerto, lamentablemente, también se derribó a partir de 1906, porque se creía que era una expansión para la zona del muelle, del puerto de la ciudad, etc. Naturalmente, la ciudad está asediada por los franceses, que están, digamos, bombardeando la ciudad continuamente desde el lado contrario de la bahía. Pero quedaba un poco lejana para el desarrollo de la artillería de la época, a pesar de que se fundieron unas piezas especiales en Sevilla y demás, pero quedaba muy a trasmano. Realmente eran los duelos artilleros entre las baterías de Matagorda, Trocadero, etcétera, con San Lorenzo del Puntal o Castillo de Puntal en Cádiz, lo que tenía, digamos, un enfrentamiento más directo. Pero claro, las bombas caían inopinadamente y algunos estragos hacían. Pero de hecho las cortes se vienen por seguridad de la isla de León a Cádiz, se establecen justo en el centro geométrico del intramuro. Nosotros estaríamos en el centro, está la torre del vigía fundamental oficial de la ciudad, porque la ciudad está llena de torrecitas de las casas de cargadores o comerciantes a India, porque querían ver sus barcos, si llegaban, si no llegaban, si salían, cómo venían. Pero luego hay una vigía oficial que lleva el nombre de Tavira por don Antonio de Tavira, el primero que vigilaba desde ahí con su catalejo y que hacía los libros oficiales de la vigía diciendo quién entra, quién sale de los barcos que quedan surtos en bahía, porque las embarcaciones de gran porte no llegaban al puerto de Cádiz por falta de braceaje, de fondo con el puntal que tenían. Entonces se desembarcaban en naves menores los efectos y las personas y quedaba surta en la bahía. Y entonces desde aquí se vigilaba. Pues eso es la Torre de Tavira y ahí muy cerca de la Torre de Tavira hay una cúpula de una iglesia que es el Oratorio de San Felipe, donde tuvieron lugar las cortes.
¿Por qué las cortes se reúnen ahí? Pues se reúnen por eso, porque en primer lugar está mucho más alejado de la artillería enemiga, porque además la propia forma elipsoidal de la iglesia se adapta muy bien para un congreso de diputados, para reunión y discusión de los padres de la patria sobre esta constitución que está para nacer. Y por tanto es un sitio, digamos, que venía muy bien. Naturalmente se desacralizó en cierta medida, porque se taparon las capillas con lienzo, etcétera. Presidía un retrato del rey en el exilio, Fernando VII, y un sillón vacío, dicen, representándolo con su dosel, etcétera. Y luego ya estaban pues, las mesas de los secretarios, de la presidencia, de los periodistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todos estos personajes se desenvolvían en esta ciudad, en torno al oratorio, en torno a la actual diputación, que entonces era la aduana, o fue la aduana del 18, y que en ese momento se va a convertir en sede de la Regencia de España, o Regencia de España-India, va a tener ahí su centro. Y bueno, pues están las plazas que hoy se conocen en Cádiz, en esta época la mayoría son todavía huertas de convento, que luego se convertirán en zonas públicas en época posterior. Tenemos aquí destacada la Catedral Nueva de Cádiz, que está, como ven, realizada en marfil de una forma muy minuciosa. Los conventos, en Cádiz había muchos conventos importantes, conventos grandes. Luego algunos se han perdido, se han derribado a partir de la desamortización, pero en aquella época había grandes casas, la casa grande que decían, ¿no? Las distintas órdenes con frailes. ¿Por qué? Porque, como ya he explicado algunas veces, en cierta medida Cádiz se viene a convertir en una especie de portaaviones que lanza frailes a América para la cristianización, ¿no? Claro, lo que ocurría era que las flotas salían y entraban aquí. Entonces tenían que quedarse aquí los frailes mientras que encontraban flota para pasar a América, y viceversa cuando llegaban aquí, hasta que cogían otra combinación para moverse hacia el resto de España o hacia Europa, ¿no? La ciudad tenía también teatros, tenía un teatro principal que viene de la primitiva Casa de Comedia, tenía una ópera italiana que se llamaba así, y tenía también una tragedia francesa, porque aquí somos así, no podemos decir la comédie française, como dicen ellos, y nosotros llamamos la tragedia francesa. Bueno, pues también existía en Cádiz. Y aparte de eso, algunos otros que fueron abriendo, ya en estos años, al final ya de esta época del asedio, abrirá también el Teatro del Balón. Claro, porque hay que tener en cuenta que la población estaba aquí constreñida, una población que se había multiplicado por 3 o por 4, con todas las tropas, con todos los representantes extranjeros, con todos los que se habían metido en la ciudad, en casas particulares que vivían los diputados, etcétera, y además estaba deseosa de alguna expansión, puesto que no podían salir por el asedio fuera de lo que era Cádiz y Isla de León, ¿no? Y entonces se desarrolla mucho, de hecho se representan mucho los sainetes de un gaditano, de Juan Ignacio González del Castillo, que había muerto, no vio su éxito porque murió en 1800 con la epidemia de fiebre amarilla, cuando también se hace el cementerio nuevo de Cádiz, que ha durado hasta hace pocos años, ¿no? Y antes se enterraban las iglesias, como saben ustedes. Entonces eso se representaba mucho porque naturalmente la gente estaba deseosa de eso, o la primitiva Plaza de Toros, de comienzo de la segunda mitad del 18, que a ella hasta asistió Nelson a alguna corrida aquí en tiempo, que luego nos asedió y nos bombardeó en más de una ocasión. Los ingleses han sido nuestros grandes enemigos, tradicionalmente nos han atacado muchas veces, 1596, con éxito, y ya sin éxito 1625, 1702, etcétera, continuamente. Nos han bombeado en 1797, la famosa escuadra de Jerwis, que es la que estaba Nelson, que por cierto intentó tomar las Canarias y es donde lo cogimos prisionero y perdió el brazo. Y lo soltamos, cosa muy quijotesca española que luego nos costó Trafalgar. Y es nuestro gran enemigo que destroza nuestro poder marítimo en Trafalgar, está claro. Pero ahora se cambian las tornas, y entonces ya España se une con los ingleses contra los franceses que nos han invadido sobre pretexto de pasar a Portugal, en fin, la historia conocida. Bueno, la flota inglesa entonces es fundamental, porque por una parte es un cordón umbilical que comunica con Inglaterra, de allí vienen armas, nosotros tenemos hasta algunas armas aquí, fabricadas en Londres, venida entonces, se habían hecho en Inglaterra hasta botones de los voluntarios de Cádiz, es decir, que mucho venía desde las fábricas inglesas, etcétera, a través de naves de comercio protegido por esa flota, por ese que desde siempre había habido bloqueando a Cádiz en contra, ese bosque de palos machos, de árboles, que eran los mástiles de los barcos ingleses, que siempre estaban ahí, en una flota que iba para acá, para allá, pero siempre estaba ahí. Había gente que en 1 o 2 años no iba a su casa en Inglaterra, bloqueando Cádiz, primero desde fines del 18 y luego a partir de Trafalgar, por supuesto, después de 1805. Y ahora ya, no bloqueando, defendiendo, pero ahí seguían. Pero claro, eso defendía eso que se traía de ahí y lo que se traía también del resto de la provincia y de otras zonas de España por vía marítima y que se sentían protegidos por esa flota inglesa. Y eso permitía que Cádiz estuviera bastante bien abastecido de huertas de alrededor de la zona de la bahía, eso aunque parezca que no, que teóricamente no. Pero en la práctica resulta que no había tantos problemas de abastecimiento, por lo que recientemente se ha publicado y se ve en las cosas que llegaban a la ciudad.
Es decir, que realmente hambre no parece que se pasara en la ciudad, era otro tipo de molestia la que se pasaba. En gran medida parece que debido al efecto de terremotos, de tsunamis, que sabemos que afectaron Cádiz igual que otras ruinas cercanas como Bolonia o Baelo, en la costa también gaditana, y sobre todo también por el hundimiento económico del Bajo Imperio, el cambio de ejes otra vez de comercio del Atlántico al Mediterráneo, en fin, las crisis del siglo III. Hay una serie de cosas que hacen que haya fuentes como la Hora Marítima de Avieno, que a fines del siglo IV nos describa la ciudad como ahora pobre, ahora pequeña, ahora abandonada, ahora solo un campo de ruinas, non geni, non brevis, non destituta, non ruinarum agerest, se dice en latín, ¿no?, en el texto. Es decir, que la ciudad está ya hecha en el Bajo Imperio un campo de ruinas y parece que no es deudora de esa antigua ciudad romana. Por una parte, que era perivencia en una zona del intramuro de la vieja Gadir Fenicia, y por otra parte la Neápolis, o sea, ciudad nueva, que también estaba en la zona de los barrios del Pópulo y Santa María. En el Pópulo está el Teatro Romano, por ejemplo, ¿no? Y digamos que su trama urbana se había perdido. No, esta es una trama que nace pues a partir de una población pequeña dentro del límite ese de la villa medieval, del barrio del Pópulo, que en un momento dado se desborda su muralla por el comienzo, y por el incremento del comercio atlántico, primero africano, hacia el sur, hacia la mina, etcétera, hacia el sur, y luego ya por el comercio naturalmente con las Indias occidentales, con América. Entonces empieza a desfasarse por fuera, hacia el barrio de Santa María, hacia el de Santiago, con sus ermitas que dan lugar a estas ampliaciones de la ciudad. Y luego ya lo que empieza prácticamente es un crecimiento, sí, ordenado, racional, ilustrado, que permite que el Cádiz, que al principio tiene un crecimiento un poco más, digamos, a borbotones en el siglo XVIII, ya está bien racionalizado en el XVIII. Se dictaron toda una serie de ordenanzas, digamos, de policía urbana, etcétera, para conseguir que la ciudad fuera una ciudad racional, bien pavimentada, bien iluminada pronto, que estuviera además bastante limpia, como cuentan viajeros de la época. Es decir, que llamaba tanto la atención que por eso la denominación famosa que se ha hecho después muy repetida en la bibliografía, etcétera, de compararla con una tacita de plata que se veía muy blanca y que refugia mucho al llegar por el mar, y que luego efectivamente se confirmaba que era una ciudad limpia, bien ordenada, bien pavimentada, una ciudad ilustrada, una ciudad racional en suma.